En la época en que Saúl se convirtió en rey de Israel, la nación vivía un periodo de transición significativo, marcado por cambios sociales, políticos y espirituales. Israel, hasta entonces, era una confederación de tribus, unidas principalmente por lazos familiares y religiosos, pero frecuentemente fragmentadas por rivalidades internas y guerras contra pueblos vecinos. El sistema de gobierno era predominantemente teocrático, con jueces que lideraban al pueblo en momentos de crisis y conflicto, tal como se describe en los libros de Jueces y Ruth. Estos jueces, como Débora y Gedeón, eran levantados por Dios para liberar a Israel de la opresión y guiar a las tribus en tiempos de necesidad. Pero la falta de un liderazgo centralizado a menudo resultaba en desorden e inestabilidad. La demanda por un rey surgió en un contexto de creciente presión externa e insatisfacción interna. Los filisteos, uno de los principales enemigos de Israel, eran una potencia militar dominante en la región y sus constantes incursiones traían miedo e inseguridad al pueblo. En el primer libro de Samuel vemos que los ancianos de Israel, preocupados por la falta de unidad y protección, se reunieron y clamaron a Samuel, el último de los jueces, pidiéndole que les diera un rey como todas las naciones. Esta demanda no era solo una búsqueda de seguridad militar, reflejaba una profunda transformación en la identidad de Israel. El pueblo deseaba un líder visible y tangible que pudiera conducirlos en batallas y ofrecer la protección que consideraban ausente. Samuel se sintió decepcionado por esta petición, pues comprendía que el verdadero liderazgo de Israel debía basarse en la fe en Dios y en su soberanía. El Señor, sin embargo, le instruyó que atendiera al pedido del pueblo, advirtiendo que debían ser conscientes de las consecuencias de su elección. La monarquía en Israel no era solo un cambio de gobierno, representaba una nueva era que exigiría del pueblo una adaptación a la autoridad humana, en lugar de una dependencia total de Dios. Así, la transición a la monarquía fue tanto una respuesta a una necesidad práctica como una revelación de la infidelidad de Israel a su verdadera identidad como nación elegida por Dios. Ante este escenario, la elección de Saúl como el primer rey de Israel está llena de significado. Saúl, de la tribu de Benjamín, era descrito como un hombre alto e impresionante, y su apariencia física destacaba. La Biblia menciona que, al ser escogido, él estaba buscando las asnas perdidas de su padre cuando Samuel lo encontró. 1 Samuel 9, 3-5. Esta búsqueda aparentemente trivial sirvió como el contexto perfecto para el encuentro divino que cambiaría el curso de la historia de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 17, después de que Samuel orara a Dios, el Señor reveló al profeta que Saúl era el elegido. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Este es el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo». La unción de Saúl por Samuel, que tuvo lugar en 1 Samuel 10, simbolizaba la legitimidad de su autoridad y la consagración divina para su nueva función. Este acto de unción no era meramente ceremonial, era una señal de que Saúl era ahora el elegido de Dios para liderar a Israel. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, declarando que el Señor lo había ungido como rey. Este ritual marcaba la capacitación de Saúl con el Espíritu de Dios, otorgándole habilidades especiales para liderar y proteger al pueblo. Sin embargo, la historia de Saúl nos muestra que la monarquía, aunque necesaria en muchos aspectos, también llevaba consigo el potencial de corrupción y alejamiento de Dios. La propia elección de un rey representaba un rechazo al gobierno directo de Dios sobre Israel. Con el tiempo,
Saúl se desvió de la voluntad divina, permitiendo que su orgullo y desobediencia oscurecieran su llamado. Así, la monarquía, como respuesta a una necesidad humana, traía desafíos que culminarían en tragedias personales y colectivas, con repercusiones duraderas en la historia de Israel. La importancia de la monarquía en Israel no puede ser subestimada. Proporcionó una estructura de liderazgo que permitió la unificación de las tribus en una nación, pero también creó la necesidad de un constante alineamiento entre el rey y la voluntad de Dios. La historia de la caída de Saúl es un relato trágico que revela los peligros del orgullo, la desobediencia y las consecuencias que surgen cuando se desvía del camino que Dios ha establecido. Saúl, quien había sido elegido por Dios y ungido como el primer rey de Israel, comenzó su trayectoria con gran promesa y potencial. Sin embargo, a medida que su reinado progresaba, características como la soberbia y la presunción comenzaron a corroer su corazón y su relación con Dios. Un punto crucial en la narrativa de Saúl es la desobediencia que mostró hacia el mandato divino. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, un pueblo que había atacado a Israel en el desierto y que se había convertido en un símbolo del mal y la oposición a Dios. La orden era clara: ve y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tienen. No les perdones la vida, sino mata hombres, mujeres, niños, hasta los bebés, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Primero de Samuel 15:3. Esta orden no era solo una cuestión de guerra. Se trataba de eliminar la maldad y la corrupción que representaban los amalecitas. Sin embargo, Saúl, en un acto de orgullo y desobediencia, decidió desviar esa orden. Perdonó al rey Agag y conservó los mejores animales, justificando sus acciones al afirmar que lo hacía para ofrecer sacrificios al Señor. Primero Samuel 15:9. Cuando Samuel confrontó a Saúl sobre su desobediencia, el rey intentó minimizar su transgresión. Afirmó que solo estaba obedeciendo a Dios, pero su verdadera intención era preservar su propio estatus y poder. Samuel entonces reveló a Saúl la gravedad de su error. El Señor se ha apartado de ti y ya no te considera rey sobre Israel. Primero Samuel 15:26. El rechazo divino fue un golpe devastador para Saúl, quien había sido elegido y ungido por Dios. Ese momento marcaba el inicio de su decadencia. El orgullo lo llevó a creer que podía ignorar los mandamientos divinos sin consecuencias, pero la verdad es que la obediencia a Dios es un aspecto fundamental del liderazgo y de la relación con el Señor. La caída de Saúl no fue solo una cuestión de un error o un acto aislado de desobediencia. Fue una lucha interna constante que se intensificó con el tiempo. Cuando Dios rechazó a Saúl, el Espíritu Santo lo abandonó y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Primero Samuel 16:14. Este estado de espíritu perturbado generó una creciente paranoia y una sensación de inseguridad en cuanto a su reinado. A través de una serie de eventos, David, un joven pastor que se destacó por sus habilidades con el arpa y su valentía al enfrentar a Goliat, comenzó a ganar popularidad entre el pueblo. Mientras Saúl se volvía cada vez más inseguro y desconfiado, la admiración del pueblo por David solo aumentaba, creando una rivalidad que se volvería amarga. La relación entre Saúl y David rápidamente se transformó en un ciclo vicioso de celos y desconfianza. En el primer libro de Samuel 18, el regreso de David tras vencer a Goliat fue celebrado con gran entusiasmo. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Primero Samuel 18:7. Esta comparación acentuó el orgullo herido de Saúl, quien comenzó a ver a David no solo como un aliado, sino como una amenaza. A partir de ese momento,
la lucha interna de Saúl se intensificó, resultando en una paranoia creciente que lo llevó a intentar matar a David en varias ocasiones. El orgullo de Saúl, que inicialmente se manifestó en su desobediencia a Dios, se transformó en una obsesión por preservar su trono y su poder. No podía aceptar que Dios había elegido a David como el próximo rey de Israel. La rivalidad entre ambos hombres no era solo una lucha por un trono, sino una lucha espiritual que reflejaba la resistencia de Saúl a someterse a la voluntad divina. Esta batalla interna culminó en un comportamiento tiránico y errático, mientras Saúl se entregaba cada vez más a la desesperación y la ira. Así, la caída de Saúl es un relato poderoso sobre cómo el orgullo y la desobediencia pueden llevar a la ruina. El rechazo divino no se dio solo como un acto punitivo, sino como una consecuencia natural de la decisión de Saúl de alejarse de Dios. Su relación con David, inicialmente marcada por camaradería, se transformó en una rivalidad mortal, reflejando la degeneración del corazón de Saúl y la tragedia de un hombre que lo tuvo todo, pero que en su lucha interna y su búsqueda de poder, perdió lo que realmente importaba, la comunión con Dios. Esta narrativa sirve como una advertencia atemporal sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la disposición a aceptar la voluntad divina, incluso cuando nos lleva por caminos inesperados. Desesperado, Saúl buscó orientación de una médium en Endor, uno de los episodios más dramáticos y trágicos de la narrativa bíblica, que refleja la profunda desesperación y la falta de esperanza que asolaron al rey de Israel en sus últimos días. Cuando llegamos a 1 Samuel 28, el escenario es sombrío. Saúl se enfrenta a una crisis existencial y militar. El ejército filisteo se acercaba y él se sentía completamente desamparado. El Señor se había apartado de él, sin responder a sus oraciones ni darle consuelo a través de sueños o profecías. Esta ausencia de la orientación divina generaba una sensación de abandono y desesperación en Saúl. En su angustia, Saúl tomó una decisión precipitada y errónea. Decidió consultar a una médium para invocar el espíritu del fallecido profeta Samuel. En realidad, Saúl quería consultar al espíritu de Samuel, el profeta que había muerto, buscando respuestas sobre qué hacer. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 y 8, leemos que, en busca de respuestas, Saúl se disfrazó para evitar ser reconocido y fue a Endor, donde residía la médium. Esta acción revela la profundidad de su desesperación y su disposición a buscar cualquier tipo de orientación, incluso a través de prácticas que Dios había prohibido explícitamente. El hecho de que Saúl, el rey de Israel, recurriera a una médium refleja su completa degradación espiritual y moral. Él, que había sido elegido por Dios para liderar a su pueblo, ahora se veía obligado a recurrir a una práctica que deshonraba al Señor. La nigromancia, la práctica de consultar a los muertos, está estrictamente condenada en la ley de Moisés. En Deuteronomio 18, 10 a 12, encontramos instrucciones claras que prohíben la consulta a médiums, hechiceros o cualquier forma de encantamiento. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable para el Señor. Estas prohibiciones no eran solo regulaciones religiosas, sino expresiones de la preocupación de Dios por la integridad espiritual de su pueblo. Consultar a médiums representaba una violación de la alianza entre Dios e Israel, que debía basarse en la confianza en su guía y protección. La decisión de Saúl de ignorar estas prohibiciones es emblemática de una necesidad humana profunda.
la búsqueda de respuestas y consuelo en momentos de crisis. Cuando se enfrentan a lo desconocido, como la muerte y la desesperación, muchos se sienten impulsados a buscar señales o respuestas que puedan traerles paz. En el caso de Saúl, su elección de consultar a la médium no era solo una búsqueda de orientación, sino también una expresión de su vulnerabilidad y la impotencia que sentía ante las circunstancias que lo rodeaban. La inseguridad en su posición como rey, combinada con el rechazo de Dios y la presión militar de los filisteos, lo llevó a buscar respuestas en fuentes prohibidas. Cuando la médium convocó al espíritu de Samuel y éste apareció, la conversación que siguió sacó a la luz no solo la tragedia de la vida de Saúl, sino también el dolor del reconocimiento de su propia falta y del rechazo divino. El diálogo entre Saúl y Samuel, registrado en 1 Samuel 28, 15-19, es uno de los momentos más intensos y reveladores de la narrativa bíblica, reflejando la trágica condición espiritual del rey de Israel. Al buscar a la médium de Endor para convocar el espíritu de Samuel, Saúl se encontraba en una situación desesperada, hundiéndose aún más en su propia desobediencia y alejamiento de Dios. Este encuentro no solo revela la gravedad de su caída, sino que también plantea profundas cuestiones sobre la vida, la muerte y la soberanía de Dios. Cuando Samuel aparece, después de haber sido traído de vuelta del más allá por la médium, la primera reacción de Saúl es una mezcla de miedo y reverencia. Se postra en tierra, asombrado por la presencia del profeta que se había apartado de él durante sus años de desobediencia. Las palabras de Samuel: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? 1 Samuel 28:15. No solo indican su sorpresa, sino también el reconocimiento de la gravedad de lo que Saúl había hecho al recurrir a prácticas que eran abominables ante los ojos de Dios. Samuel confronta de inmediato a Saúl, sacando a la luz su desobediencia al Señor y reafirmando el rechazo divino sobre su vida y su reinado. Porque no obedeciste a la voz del Señor. 1 Samuel 28:18, dice Samuel, enfatizando que las acciones de Saúl no solo rompieron la alianza que tenía con Dios, sino que también llevaron a su alejamiento espiritual y a la pérdida de la bendición divina. Este diálogo está cargado de significado, pues revela la lamentable condición de Saúl. A lo largo de su historia, Saúl había tomado decisiones que lo apartaron de Dios, y ahora se encontraba frente a la evidencia clara de su propia bancarrota espiritual. La forma en que Samuel habla sobre el futuro de Saúl y la inminente derrota de Israel es un recordatorio sombrío de que sus decisiones no solo tenían consecuencias personales, sino también repercusiones significativas para toda la nación. Samuel profetiza que Saúl y sus hijos caerán en batalla, un destino que no solo es trágico, sino que también representa la culminación de una vida llena de desobediencia y orgullo. Este encuentro también plantea cuestiones sobre el estado de los muertos y la naturaleza de lo que ocurrió. La Biblia, en Eclesiastés 12:7, enseña que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Esta enseñanza sugiere que en la muerte el cuerpo físico regresa a la tierra, mientras que el espíritu regresa al Creador. Así, lo que se observa en el diálogo entre Saúl y Samuel no es un simple retorno a la vida o una interacción casual entre el vivo y el muerto. En cambio, es una manifestación extraordinaria que podría ser vista como un permiso excepcional de Dios para que Samuel apareciera y transmitiera un mensaje a Saúl en un momento de desesperación. La aparición de Samuel durante la consulta de Saúl a la médium de Endor plantea cuestiones teológicas profundas e intrigantes que han sido debatidas por teólogos y estudiosos a lo largo de la historia.
La posibilidad de que Samuel, un profeta que ya estaba muerto, pudiera realmente ser traído de vuelta a la vida a través de la nigromancia es un punto de discusión que toca temas como la naturaleza de la vida después de la muerte, la soberanía de Dios y las implicaciones morales y espirituales de buscar respuestas en fuentes prohibidas. Primero, la interpretación de que la aparición de Samuel fue una ilusión permitida por Dios es una línea de pensamiento que ha ganado prominencia entre los padres de la Iglesia y teólogos modernos. Esta perspectiva sugiere que, aunque la médium invocó a Samuel, lo que realmente ocurrió fue una concesión divina para que se produjera una manifestación extraordinaria con el propósito de transmitir un mensaje a Saúl. Esta visión está respaldada por pasajes bíblicos que hablan sobre la naturaleza de Dios y su soberanía, demostrando que, incluso en actos de desobediencia, Él todavía tiene control sobre todas las cosas. Esta interpretación es apoyada por figuras históricas como Juan Calvino, quien describió la aparición de Samuel como una ilusión diabólica permitida por Dios, no para alentar la práctica de la nigromancia, sino para que Saúl recibiera una advertencia sobre sus acciones. Además, teólogos modernos continúan explorando las implicaciones de esta aparición, reflexionando sobre cómo la experiencia de Saúl con la médium y la aparición de Samuel podría ser entendida como un ejemplo del desespero humano en busca de respuestas y del papel de la providencia divina. La situación de Saúl ejemplifica la tendencia humana de buscar respuestas en lugares prohibidos, especialmente en momentos de crisis, en lugar de volverse a Dios en busca de orientación y consuelo. Esta búsqueda de soluciones fuera de la voluntad divina a menudo lleva a resultados desastrosos, como se muestra en la vida de Saúl. Otro aspecto importante a considerar es la importancia de confiar en las promesas de Dios, en lugar de involucrarse en prácticas que desafíen sus mandamientos. La desobediencia de Saúl, al consultar a la médium, refleja no solo una falla en reconocer la soberanía de Dios, sino también una falta de confianza en sus promesas y en su plan. Dios ya le había comunicado a Saúl, a través de Samuel, que había elegido a un nuevo rey para Israel y que su desobediencia llevaría a su rechazo. Sin embargo, en lugar de aceptar esta verdad y buscar una relación restaurada con Dios, Saúl se dejó llevar por la desesperación y la búsqueda de respuestas a través de medios no divinos. Después de la consulta a la médium de Endor, la trayectoria de Saúl se vuelve aún más trágica y llena de desesperación. Cuando Samuel apareció, aunque de una forma extraordinaria y provocativa, el profeta trajo un mensaje duro y devastador. Reafirmó el rechazo de Dios hacia Saúl y la inevitabilidad de la derrota que esperaba a Israel en la batalla contra los filisteos. Samuel le dijo a Saúl que, por causa de su desobediencia, el Señor había retirado el reino de sus manos y lo había entregado a David, quien ya estaba siendo preparado por Dios para ocupar el trono. La profecía no dejaba lugar a dudas. No solo la vida de Saúl estaría en riesgo, sino también la de sus hijos y del pueblo de Israel. La revelación de Samuel sobre la muerte inminente de Saúl y de sus hijos fue un golpe profundo para el rey. Ya estaba atormentado por miedos y ansiedades, y la noticia de que pronto encontraría la muerte y que sus hijos también perecerían solo intensificó su agonía. La historia muestra que Saúl, consumido por la tristeza y el terror, cayó al suelo y fue dominado por el miedo. Este momento es crucial, pues revela hasta qué punto había caído. De un rey ungido, que una vez fue elegido por Dios, a un hombre desesperado e impotente ante su destino. Después de esta consulta, Saúl regresó a su campamento, y la batalla con los filisteos estaba a punto de suceder. La tensión entre los filisteos y los israelitas se intensificó.
El día de la batalla, las fuerzas de Saúl fueron derrotadas y él se encontró en una situación desesperada. Con sus soldados huyendo y su ejército desmoronándose, Saúl se vio rodeado por los enemigos. En un acto final de desesperación, decidió que no podía permitir ser capturado vivo por los filisteos, lo que lo llevaría a una terrible humillación. No quería enfrentar la vergüenza de ser tratado como prisionero, ni la posibilidad de ser sometido a tortura o burlas. Saúl entonces pidió a uno de sus escuderos que le ayudara a quitarse la vida, pero el joven dudó en hacerlo. Ante esta vacilación, Saúl tomó la decisión de lanzarse sobre su propia espada. Así, en un momento final de desesperación y desolación, Saúl murió, cumpliéndose la profecía que Samuel había declarado. La muerte de Saúl no fue solo el fin de un rey, fue la culminación de una vida marcada por la desobediencia, el orgullo y la tragedia. Sus hijos también murieron en la batalla, y la línea real que él había esperado proteger fue trágicamente destruida. La historia no termina aquí. Después de la muerte de Saúl, su cuerpo fue tratado de forma deshonrosa por los filisteos, quienes lo decapitaron y expusieron su cuerpo en una ciudad filistea como un trofeo de guerra. Esto representa una profunda humillación no solo para Saúl, sino para toda la nación de Israel. Los habitantes de Jabes de Galaad, al escuchar lo que había sucedido, valientemente fueron a la ciudad de los filisteos y recuperaron el cuerpo de Saúl. Le dieron un entierro digno, un acto de respeto hacia un rey que, a pesar de sus fallas, había sido elegido por Dios para gobernar Israel. Tras la muerte de Saúl, la situación en Israel se complicó aún más. El reino, que ya estaba debilitado bajo el liderazgo de Saúl, se encontró sin una dirección clara. La muerte del rey y de sus hijos, incluido Jonatán, uno de los más valiosos guerreros y amigos de David, dejó un vacío de poder y un clima de incertidumbre. La triste noticia de la derrota de los israelitas y la muerte de Saúl se esparció rápidamente y la nación enfrentó el pánico y la desilusión. Los filisteos, ahora victoriosos, aprovecharon la oportunidad para consolidar su control sobre la región, desafiando aún más la identidad y la soberanía del pueblo de Israel. La falta de un líder claro hizo que muchas tribus de Israel se dividieran en sus lealtades. Mientras que algunos continuaron apoyando la casa de Saúl, otros comenzaron a mirar hacia David, el joven que había sido ungido como el próximo rey, aunque aún no había tomado el trono. David, que había servido en el palacio de Saúl como músico y guerrero, se estaba convirtiendo en una figura popular entre el pueblo, especialmente después de sus victorias contra los enemigos de Israel. Después de la muerte de Saúl, David estaba en Ziklag, un lugar que se había convertido en su refugio. Había sido perseguido por Saúl durante muchos años, y su vida estaba llena de pruebas y peligros. Sin embargo, David mantuvo su fe en Dios y confió en las promesas que se le habían hecho. Cuando la noticia de la muerte de Saúl llegó a David, él se sintió profundamente entristecido, no solo por la pérdida del rey, sino también por la muerte de Jonatán, su amigo íntimo. David compuso un lamento, conocido como la Canción del Arco, en honor a Saúl y Jonatán. En 2 Samuel 1:19-27 expresa su pesar y honra los logros de Saúl, reconociendo el papel de ambos como líderes y guerreros de Israel. El lamento de David no solo reflejó su dolor personal, sino que también evidenció su humildad y respeto hacia el rey, incluso considerando los conflictos que habían tenido. David no se alegró por la muerte de Saúl. En lugar de ello, demostró compasión y honor, una señal de su carácter noble y de su comprensión de lo que significa ser un verdadero líder.
A medida que la situación en Israel se desarrollaba, los líderes de las tribus comenzaron a reunirse para discutir el futuro de la nación. La ausencia de un rey y la creciente influencia de los filisteos generaron un sentido de urgencia. Aunque David ya había sido ungido por Samuel, aún no había asumido el trono. Esto cambió cuando las tribus del sur, específicamente la tribu de Judá, fueron las primeras en reconocer a David como rey. Lo ungieron en Hebrón, marcando el inicio de su reinado, aunque al principio solo sobre Judá. David rápidamente se estableció como rey en Hebrón y comenzó a consolidar su poder. Pero la transición no fue pacífica. La casa de Saúl, representada por Is-Boset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, también reclamaba el trono. La nación se dividió entre los seguidores de David y los de Is-Boset, llevando a un período de conflicto civil. Esta lucha por el poder resultó en varias batallas entre las fuerzas de David y el ejército de Is-Boset, reflejando las tensiones que aún permeaban al pueblo de Israel. La división de Israel bajo las dos casas resultó en un período de gran conflicto, conocido como la Guerra Civil Israelita. David, con su liderazgo y carisma, comenzó a ganarse el favor del pueblo, especialmente a medida que sus victorias militares se hacían más frecuentes. Luchó valientemente contra los filisteos y otras naciones vecinas, mostrándose como un líder estratégico y valiente. Dirigió a la tribu de Judá y con el apoyo de sus hombres fortaleció sus defensas y estableció alianzas estratégicas. Sin embargo, la oposición de Is-Boset, hijo de Saúl, aún persistía. Is-Boset contaba con el apoyo de Abner, el comandante del ejército de Saúl, y como tal, su reclamación al trono representaba un desafío significativo para David. Durante este período, las tensiones aumentaron entre los dos lados, resultando en varias batallas. La guerra civil era una realidad amarga y sangrienta. Aunque David era el ungido de Dios y ya tenía una reputación como líder militar, su ascenso no estaba garantizado. Debía enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a la incertidumbre interna causada por la división entre las tribus. David y sus hombres participaron en combates decisivos, incluyendo la batalla en Gabaón, donde las fuerzas de Is-Boset y Abner se enfrentaron. Durante este conflicto, uno de los guerreros leales a David, Joab, se enfrentó a Abner. La batalla resultó en un gran número de muertes, pero al final, Abner tuvo que retirarse. El escenario era caótico y, a pesar de que David no tuvo un papel activo en la batalla, su reputación como estratega se solidificaba con cada victoria. El conflicto interno culminó en un acto que marcaría decisivamente la historia de Israel. Abner, al darse cuenta de que su posición estaba amenazada, cambió de bando y ofreció su apoyo a David, proponiendo unir a todas las tribus bajo su liderazgo. David, reconociendo la necesidad de un líder fuerte y experimentado, aceptó la propuesta de Abner. Este movimiento no solo fortaleció el ejército de David, sino que también significó un paso importante hacia la unificación de Israel. Sin embargo, la relación de David con Joab, quien era el comandante del ejército de David, complicó aún más la situación. Joab era un hombre de lealtades intensas, y su ambición a menudo lo llevaba a actuar de manera imprudente. Tras la muerte de Abner, un asesinato perpetrado por Joab como venganza por la muerte de su hermano Asael, la tensión entre David y su comandante aumentó. David se sintió profundamente afligido por la muerte de Abner y se dio cuenta de que la unificación que él buscaba podría verse comprometida por las acciones impulsivas de sus propios hombres. Lamentó la muerte de Abner públicamente, mostrando que su deseo era la paz y la unidad, no la venganza. Con la muerte de Is-Boset, quien fue asesinado por sus propios hombres en un acto de traición,
El camino para que David se convirtiera en rey de todo Israel finalmente quedó despejado. Fue proclamado rey en Hebrón por todos los israelitas y estableció su capital en Jerusalén. La elección de Jerusalén como capital fue estratégica, ya que la ciudad no pertenecía a ninguna tribu en particular, lo que la convertía en un lugar neutral que simbolizaba la unidad de todas las tribus de Israel. Una de las primeras acciones de David como rey fue conquistar la fortaleza de Sión, que más tarde se conocería como la ciudad de David. La conquista fue un hito significativo, ya que fortaleció el poder de David y consolidó su posición. Luego se dedicó a mejorar la ciudad y convertirla en un centro de adoración y gobernanza. La visión de David no era solo política. Tenía un fuerte deseo de establecer un lugar para la presencia de Dios en medio del pueblo. Con la victoria y la unificación de Israel bajo su liderazgo, David planeó traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca era un símbolo crucial de la presencia de Dios y un elemento central de la adoración israelita. La intención de David de traer el arca a la nueva capital demostraba su deseo de restaurar la verdadera adoración a Dios en el corazón de su gobierno. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de dificultades. Durante el primer intento de transportar el arca, uno de los hombres, Uzá, murió al intentar estabilizar el arca cuando los bueyes que la transportaban tropezaron. Esta tragedia sirvió como un poderoso recordatorio de la santidad de Dios y de la importancia de acercarse a la presencia divina con reverencia. Después de este evento, David aprendió la importancia de seguir las instrucciones de Dios y de preparar adecuadamente el transporte del arca. En el segundo intento, siguió las directrices establecidas en la ley de Moisés, transportando el arca con cuidado y alegría. Cuando el arca finalmente llegó a Jerusalén, David danzó delante de ella con gran entusiasmo, expresando su alegría y devoción a Dios. Este momento no solo consolidó a David como rey, sino que también marcó un nuevo capítulo en la historia espiritual de Israel, caracterizado por una renovada adoración y un fuerte compromiso con la presencia de Dios. Además, David deseaba construir un templo para Dios, una idea que no solo era simbólica, sino que también reflejaba la importancia de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este deseo de David de honrar a Dios y de buscar una relación más profunda con Él contrasta fuertemente con la desesperación de Saúl y sus decisiones equivocadas. La búsqueda de David por Dios y su disposición para arrepentirse y volverse a Él en momentos de debilidad se convirtieron en la base de su reinado y en el diferencial que lo destacó como un hombre conforme al corazón de Dios. El reinado de David se considera un período de gran prosperidad para Israel, que culminó en la construcción del templo bajo su hijo Salomón. La historia de Saúl y David se entrelaza en lecciones profundas sobre liderazgo, fe y la búsqueda de Dios. La narrativa no solo destaca los altibajos de la vida de estos personajes, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de confiar en Dios y de buscar siempre su voluntad, incluso en tiempos de crisis y desesperación. Así, la historia de Saúl y su consulta a la médium de Endor ofrece profundas reflexiones y aplicaciones prácticas para los cristianos en la vida moderna. A primera vista, la narrativa puede parecer distante y única en su contexto histórico, pero sus lecciones sobre desesperación, desobediencia y la búsqueda de consuelo resuenan fuertemente en nuestras vidas diarias, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. En momentos de desesperación, es común que las personas busquen respuestas rápidas y soluciones inmediatas para sus problemas. La historia de Saúl
nos recuerda la tentación de recurrir a prácticas ocultas o a fuentes no divinas cuando nos encontramos en situaciones de angustia. Esta búsqueda puede manifestarse de muchas maneras, ya sea a través de consultas a médiums, astrología o incluso a creencias y prácticas que van en contra de las enseñanzas de Dios. La presión del mundo moderno, que a menudo glorifica el misticismo y el ocultismo como respuestas legítimas para problemas emocionales y espirituales, puede hacer que los cristianos se sientan atraídos por estas prácticas, especialmente cuando se sienten desamparados. Sin embargo, la respuesta de Dios al desespero no se encuentra en lugares prohibidos, sino en una relación íntima con Él. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos exhorta a buscar a Dios en oración, confiando en que Él es capaz de ofrecernos paz y dirección en medio de las tormentas de la vida. La oración no es solo una forma de comunicación con Dios, sino un acto de entrega y confianza en su soberanía. Al orar, reconocemos que nuestras preocupaciones y miedos están bajo el control de un Dios que nos ama y cuida de nosotros. La historia de Saúl también ilustra la importancia de mantener una vida de fe y obedecer las enseñanzas de Dios. Saúl, al desobedecer las instrucciones divinas, no solo se alejó de Dios, sino que también abrió las puertas a consecuencias devastadoras en su vida y en el reino de Israel. Esto nos enseña que la desobediencia, incluso en pequeños aspectos, puede tener repercusiones significativas. Para los cristianos, vivir en conformidad con las enseñanzas de Dios es fundamental para mantener una relación saludable y fructífera con Él. La obediencia es una expresión de nuestra fe, demostrando que confiamos en su sabiduría y en sus planes, aun cuando no los comprendemos completamente. En tiempos de crisis, en lugar de volverse hacia soluciones que nos alejan de Dios, debemos ser vigilantes e intencionales en buscar su orientación y consuelo. Las Escrituras nos ofrecen una guía clara sobre cómo enfrentar las dificultades con fe y valentía. Además, la comunidad cristiana desempeña un papel esencial en este proceso. El apoyo mutuo entre hermanos y hermanas en Cristo puede ser una fuente de ánimo y fortaleza, ayudándonos a permanecer firmes en nuestra fe y a evitar el desvío hacia prácticas perjudiciales. Por lo tanto, la historia de Saúl sirve como una advertencia y una lección valiosa para los cristianos hoy. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, estamos llamados a buscar a Dios en oración, a confiar en sus promesas y a permanecer firmes en la obediencia a sus enseñanzas. La experiencia de Saúl debe motivarnos a reflexionar sobre nuestras propias reacciones en tiempos de desesperación y a comprometernos a buscar siempre la dirección divina, evitando las tentaciones que pueden llevarnos por caminos que deshonran a Dios. Solo a través de una vida de oración, fe y obediencia podemos encontrar la verdadera paz y la seguridad que proviene de una relación íntima con el Señor. Esta búsqueda constante de la presencia de Dios es lo que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y valentía, sabiendo que Él está siempre con nosotros, incluso en las horas más oscuras. Y así llegamos al final de otro video, donde exploramos las profundas lecciones y mensajes de esta hermosa historia. Esperamos que te hayas sentido inspirado y desafiado a reflexionar sobre tu propia vida espiritual y el llamado a la obediencia que Dios nos hace. Si te gustó este contenido y deseas seguir recibiendo más enseñanzas que profundicen tu comprensión de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal.
Gracias por vernos, un abrazo y que Dios te bendiga.